Buenas tardes chicos, espero que estén muy bien. Como les comenté la clase pasada, vamos a continuar con las clases con el tema de escritura dudosa, ¿verdad? Para completar aquellas palabras que quedaron pendientes. Miren chicos, es así que tenemos los por qué. Hay cuatro tipos de por qué. Por qué junto con tilde, por qué separado y por qué separado con tilde. El primero podríamos definirlo como una conjugación, una conjunción consecutiva. Es decir, que se va a emplear para hilar ideas o para marcar un enunciado, ¿no? Por ejemplo, no pudo salir a la fiesta de graduación porque ese día tuvo que viajar a Iquitos, ¿verdad? Es una respuesta sencilla, un enunciado. O también este por qué puede tener un valor significativo, al igual que para qué. Por ejemplo, tenemos, todos luchamos porque Ana y Guido se conocieran, ¿verdad? O cuando les preguntan, ¿no? ¿Por qué no hiciste la tarea? Porque no tuve luz en casa, porque no tenía lapiceros. Ese por qué de respuesta, ¿verdad? Enunciado, siempre va a ser junto. Luego tenemos el por qué junto, pero con tilde. Ese por qué junto con tilde es un sustantivo, ¿ya? Por lo cual, por lo general, siempre va a estar antecedido, es decir, siempre este por qué van a encontrar un artículo o un determinante. Es decir, siempre va a estar, por ejemplo, el por qué, tu por qué, mi por qué, sus por qué, ¿ya? Por lo general siempre es así. Por ejemplo, nunca supo el por qué, ¿verdad? De su actitud tan agresiva. Nunca te diré mis por qué, tu por qué. Siempre va a estar con un artículo o un determinante, ya que es un sustantivo. ¿Estamos? El siguiente por qué es separado y tiene el valor significativo de por el qué, por lo que o por los que. Cuando yo pueda reemplazar por estos enunciados, tengo que emplear este por qué, separado y sin tilde. Por ejemplo, la causa por que se alejó es conocida por todos. ¿Ya? Se puede leer la causa por la que se alejó es conocida por todos, ¿no? Entonces, cuando yo pueda reemplazar este por qué por estos enunciados, tiene que ir separado y sin tilde. ¿Ya? Siguiente, ¿por qué separado y con tilde? Denota interrogación directa o indirecta. Es decir, puede estar con signo de interrogación cuando es directa o puede estar sin signos de interrogación. Ya a veces aprendemos mecánicamente y decimos, ah, signo de interrogación, pongo por qué con tilde. No, no. Hay preguntas indirectas que no necesariamente usan los signos y también se tiene que colgar la tilde. Por ejemplo, acá tenemos, ¿por qué dijiste eso? Pregunta, ¿no? Incluso tiene más fuerza. ¿Por qué dijiste eso? ¿Verdad? ¿Por qué dijiste eso? Separado y con tilde. O, por ejemplo, acá una pregunta indirecta. Dime ahora por qué dijiste eso. Dime ahora por qué dijiste eso. También es una pregunta y debe llevar tilde. ¿Estamos? Entonces el por qué, el primero es un enunciado, una conjunción, ¿ya? Se usan las respuestas cuando enuncias algo. El siguiente por qué es un sustantivo, por lo tanto, por lo general, siempre va a estar al costado de un determinante posesivo, ¿no? El por qué, tu por qué, mi por qué, su por qué. Ya, el por qué separado puedo reemplazarlo por el qué, por lo cual incluso también por la que o por los que. Y el siguiente, el por qué separado y con tilde, ya sería cuando es pregunta, sea directa o sea indirecta. ¿Estamos? A ver, vamos a ensayar un poco aquí. Ya, tenemos por ejemplo, vean acá, dice, me pregunta el porqué de mi silencio. Me pregunta el porqué de mi silencio. Como vemos, acá tiene un artículo. Recuerden que el artículo es el sustantivizador por excelencia, es decir, a todas las categorías gramaticales la vuelve sustantivo, ¿verdad? ¿Cuál es el sustantivo? ¿Por qué junto y con tilde? ¿Verdad? Siempre cuando diga el por qué, mi por qué, su por qué, tu por qué, tiene que ser junto y con tilde. Y lo van a completar. Siguiente, miren. Quisiera saber por qué no me comprendes. Ya, profesor. Ahí no lleva signo de interrogación. Entonces no le pongo tilde. No, mentira. Es una pregunta indirecta. Vean bien. Quisiera saber por qué no me comprendes. ¿Verdad? Entonces tiene que ser separado y con tilde. Tengo que ponerle este de aquí, ¿no? Separado y con tilde. A ver, siguiente. Perdón. Es la persona porque te dejé hace tiempo. ¿Verdad? Es la persona porque te dejé hace tiempo. Si se dan cuenta, ese por qué yo lo puedo reemplazar por la cual, ¿verdad? Es la persona por la cual yo te reemplacé hace tiempo. Es decir, es un determinante y un pronombre relativo. Por lo tanto, se escribe separado, ¿no?
Cuando yo puedo reemplazar por lo cual, por la cual, ¿no? Tiene que ser separado y sin tilde. Siguiente. Si no comprende, si no comprende es porque no presta atención. Es un enunciado, ¿verdad? Entonces va junto y sin tilde. Siguiente. Ahora me doy cuenta del porqué de tu presencia. Ahora me doy cuenta del porqué de tu presencia. Del porqué. Recuerden, cuando dice del, ¿ya? Eso se llama una preposición contracta o artículo contracto. ¿Qué quiere decir esto? Del, si yo lo descompongo, lo desgloso, quiere decir de más el artículo el, ¿ya? De más el artículo el. O cuando digo, por ejemplo, al, quiere decir a más el artículo el, ¿verdad? Por ejemplo, iré al presidente, ¿ya? Dile, perdón, dile al presidente, ¿ya? En vez de yo escribir dile a la preposición a más el artículo el presidente, yo lo puedo unir y digo al presidente. Igual, cuando yo digo del, se desglosa de más el artículo el. Lo que quiere decir que si lleva un el, ¿verdad? Un él, un mí, un tú, es junto y con tilde, porque es un sustantivo. ¿Ya? Entonces ahí sería junto y con sustantivo. Con sustantivo, perdón, con tilde, ¿ya? Siguiente, volveremos a vernos, porque así lo quiero yo, ¿ya? Porque así lo quiero yo. En ese caso es junto y sin tilde. ¿Estamos? No pagamos la deuda porque no teníamos dinero. No pagamos la deuda porque no teníamos dinero. Igual no es una pregunta, no es un sustantivo, es junto y sin tilde. Tampoco lo puedo cambiar por lo cual o por lo que, ¿verdad? No me explico por qué ha bebido tanto. No me explico por qué ha bebido tanto. Es una pregunta, por lo tanto debe ser separado y con tilde. ¿Estamos? Siguiente. ¿Por qué cree que vendrá mañana? ¿Por qué cree que vendrá mañana? Es una pregunta, ¿verdad? Tiene que ser separado y con tilde. Veamos, siguiente, la 10. Tenemos, ¿por qué no llegué a tiempo? Comenzaron la sesión sin mí. Porque no llegué a tiempo, comenzaron la sesión sin mí, ¿verdad? Junto y sin tilde. Siguiente, no encuentro los motivos por qué haces esto. ¿Ya? No encuentro los motivos por qué haces esto. En este caso yo puedo cambiarlo, ¿verdad? No encuentro los motivos por lo cual haces eso. No encuentro los motivos por lo cual haces esto. Cuando yo puedo reemplazarlo por lo cual, por las cuales, por la que, ¿recuerdan? ¿Ya? Es decir, va a ser una preposición más un pronombre relativo. Por lo tanto, se escribe separado. ¿Ya? Cuando yo pueda reemplazarlo por esas palabras que le acabo de decir, tiene que ser separado. ¿Ya? Y sin tilde. Siguiente, desconozco el porqué de tu respuesta. Igual, acá por qué se está usando como un sustantivo. El porqué, mi porqué, tu porqué, se escribe junto y con tilde. Siguiente. Debo irme ahora porque ya es muy tarde. ¿Ya? Debo irme ahora dado que es muy tarde. Ese porqué igual se escribe junto y sin tilde. ¿Ya, chicos? Entonces tenemos cuatro por qué. Esto quizás para los estudiantes a primera vista es un poco confuso, no diferencien bien, pero ya con la práctica iremos conociéndolo más, ¿ya? Y aplicándolo mejor. Ahora, cuando ustedes escriben, traten también de aplicarlos, ¿ya? Para que se le haga costumbre y lo puedan dominar. A ver, siguiente. Tenemos acá, por ejemplo, debajo y debajo. ¿Ya? ¿Recuerdan abajo y abajo junto y separado? Es lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, tus medidas están por debajo de las normales. Tus medidas están por debajo de algo, ¿verdad? Puede ser debajo de la mesa, debajo del mueble, en este caso de un rango, ¿no? Entonces, junto, ¿ya? Compra todo lo que está de bajo precio. En este caso quiere decir de mínimo, de escaso, ¿ya? De pequeño precio, de mínimo precio. En este caso es separado, porque este bajo es un adjetivo.
Siguiente. Debajo de esa dulzura esconde una terrible hipocresía. Ahí va a ser junto. Ya entendamos bien la oración. Este razonamiento verbal, chicos, recuerden, tenemos que razonar un poco, ¿ya? Debajo de esa dulzura. Es como si la dulzura, o por ejemplo en el caso de la primera, los rangos normales, ¿ya? Fuese un objeto. Y lo que quiere colocar él, la expresión, está por debajo de ese elemento. Entonces, cuando yo me refiero a inferioridad, cuando algo está inferior a un elemento, es junto, ¿verdad? Debajo de esa dulzura esconde una terrible hipocresía, ¿verdad? Por debajo, pues, parte inferior. Siguiente, la temperatura de este país está por debajo de las otras. Igual, junto, ¿verdad? Inferior. ¿Estamos? Es como si ubicara en una lista en la parte inferior. Siguiente, lo dejó lo dejó debajo del televisor, ni hablar, junto, ¿verdad? Debajo de la mesa, debajo del escritorio, debajo del mueble, etcétera. A ver, siguiente. A bordo, a bordo, ¿ya? Cuando se trata de sobre temas, ¿ya? Cuando quiere abordar temas, asuntos o cualquier cuestión, es junto. Por ejemplo, no abordó temas triviales, ¿verdad? Es decir, no asuntó, no se preocupó, no asumió. En ese caso lo escribo junto, ¿ya? En cambio, trasladas los paquetes a bordo, que los subas, quiere decir, en ese caso es separado, ¿ya? No subas a bordo porque habrá un tsunami separado, ¿verdad? No subas, es decir, al vehículo, ¿no? Al transporte. Siguiente, si abordo algún tema futbolístico, no lo dejo por nada, ¿verdad? Se trata de temas, de asuntos, es junto. ¿Estamos? Siguiente, subieron a bordo pero se cayeron, separado, ¿verdad? De abordar algo, ¿estamos? Es decir, un móvil, un transporte. En ese caso se escribe separado. Cuando es un asunto, un tema, junto. Este, no sé si le expliqué la clase pasada, pero veamos. Mediodía, mediodía. El mediodía separado quiere decir la mitad del día. A un elemento yo lo puedo fraccionar, ¿verdad? Un cuarto, un medio, un octavo. En este caso sería la mitad de un día, un medio. Es decir, 12 horas. Equivale a 12 horas. ¿Estamos? No estoy diciendo que equivale a las 12 p.m., no. Sino equivale 12 horas, que es muy distinto. En cambio, mediodía juntos sí nos quiere decir a las 12 p.m., ¿verdad? Al mediodía. ¿Ya? Por ejemplo, estaremos mediodía ocupados, es decir, la mitad del día. ¿Ya? Mediodía. Como puedo decir un cuarto de día, un octavo de día. ¿Ya? Mediodía, es decir, 12 horas ocupado. Se escribe separado. En cambio, la reunión se llevó a cabo al mediodía, es decir, a las 12 p.m. En ese caso, junto. ¿Ya? Lleva mediodía, la mitad de un día, un cuarto de día, mediodía. ¿Estamos? Y aún no descubre la falla. ¿Cómo es? Separado. Te esperé mediodía y nunca llegaste. ¿Cómo es, chicos, ahí? ¿Cómo es? Claro, muy bien. ¿Qué sería? Separado, ¿verdad? Mediodía, la mitad del día. Siguiente, este es sencillo. Tampoco, tampoco, como dice Kenji. Miren, no pudimos cortarle el pelo, tampoco llevarlo a celebrar. ¿Estamos? Tampoco llevarlo a celebrar. También, pues, ¿no? Es como un también. Sería junto. Con tan poco, con tan escaso, con tan mínimo, ¿verdad? Dinero, no llegaremos muy lejos. En este caso, es separado. Creo que tampoco irás al paseo. Creo que tampoco irás al paseo junto. Has traído tan poco pescado, tan escaso pescado, tan mínimo pescado, separado. ¿Estamos? Ese es un poco más fácil. A ver, chicos, también tenemos. Bueno, tampoco ya lo hicimos. Se me ha vuelto a repetir, perdón. A ver, acá tenemos qué hacer separado, qué hacer junto y qué hacer con pronombre exclamativo, ¿verdad? O interrogativo, perdón. ¿Ya? Con tilde. A ver, siempre estaremos interesados en el quehacer estudiantil. Cuando es el quehacer, ¿ya? El quehacer, el, o sea, con un artículo, siempre se va a escribir junto, el quehacer, mi quehacer. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir labor? ¿Ya? Quehacer junto quiere decir labor. Por eso yo leo así, ¿no? Siempre estaremos interesados en la labor en la labor estudiantil, ¿verdad? En el quehacer estudiantil, labor estudiantil. Siguiente, en la tarde tendremos que hacer un alto a la labor. ¿Ya? Que hacer un alto, tenemos que hacer un alto en la labor. En este caso,
quehacer no quiere decir labor, sino es un pronombre con un infinitivo, ¿ya? Y se escribe separado. Acá, cuando es pregunta, por ejemplo, no sé qué hacer cuando me dejan solo. No sé qué hacer cuando me dejan solo. Es una pregunta indirecta, ¿se dan cuenta? No sé qué hacer, ¿ya? Está interrogando. En ese caso se escribe separado y con tilde, ¿ya? Leer es un quehacer que me entretiene. Leer es una labor que me entretiene, ¿verdad? Se escribe junto y sin tilde. ¿Estamos? Porque se pueden reemplazar como labor. Siguiente, chicos, sin número y sin número. Esto es igual a sin fin, ¿verdad? Uno se entiende más literal, que no tiene numeración, no tiene dígito, y el otro se entiende como ilimitado, innumerable. Por ejemplo, llegó un sinnúmero de postulantes, ¿verdad? Un sinnúmero, muchos postulantes. Se escribe junto. Nunca podré saber de quién es esa cédula porque está sin número, sin numeración, sin dígito, ¿verdad? Se escribe separado. Te lo diré un sinnúmero de veces hasta que lo aprendas, muchas veces, junto. Un sinnúmero de cartas demostró el éxito del concurso, junto. ¿Estamos? Y luego tengo esto de acá, abajo y abajo, que es igual que el de abajo, ¿no? En el mercado de la esquina las verduras están abajo, a mínimo, a escaso. En esta oración se escribe separado, ¿ya? A mínimo. Es una característica este bajo, ¿verdad? Es un adjetivo. En cambio, abajo es un adverbio que significa, junto, perdón, que significa inferior. Por ejemplo, las oficinas están ubicados en el piso abajo, en el piso de abajo. En ese caso sería junto, parte inferior, ¿verdad? Mantén el volumen a bajo nivel para que no molestes a los vecinos. En ese caso es separado, ¿no? Si miren abajo del nivel es otra cosa, ¿no? Pero acá me dice a bajo nivel. Quiere decir a mínimo nivel, a escaso nivel. ¿Ya? Siguiente. Se me olvidó devolver los huevos a la vecina de abajo. Junto, ¿verdad? De la parte inferior. ¿Estamos? Entonces, chicos, eso sería... Ah, no, acá hay uno más. Me olvidaba, perdón. Tenemos así mismo y así mismo. Así mismo con tilde y separado quiere decir a uno mismo. Ese sí es un pronombre de tercera persona. ¿Verdad? Es mi, primera persona, ti, segunda persona y sí, tercera persona. ¿Estamos? Por ejemplo, realizó, perdón, a sí mismo. Ah, no, me olvidaba. Y así mismo separado quiere decir de esta forma, de esta manera, ¿ya? O también se puede escribir como está en paréntesis, ¿no? Así mismo. Ya, veamos. Realizó a sí mismo la juramentación de la Junta Directiva en su visita institucional. Realizó a sí mismo, es decir, él mismo hizo el juramento, ¿ya? Aunque esta oración medio ambigua, ¿ya? Siguiente, se propuso a sí mismo, es decir, él mismo, ¿verdad? Cambiar para que su novia vuelva con él. Ahí se escribe separado, ¿ya? En la primera también es separado. Se propuso a sí mismo, es decir, a él mismo. Siguiente. Nunca pensamos que se hiciera la prueba a sí mismo. Se peinó a sí mismo. Se afeitó a sí mismo. Se hizo la prueba a sí mismo, separado, ¿verdad? A uno mismo, quiere decir. Lo haré, lo hará y se arrepentirá. Asimismo se cargará toda la culpa, asimismo como siempre. A ver, entendamos bien esta oración. Lo hará y se arrepentirá. Asimismo se cargará toda la culpa. Así mismo como siempre. A ver, ¿cómo es esto? Lo hará y se arrepentirá. Hay una coma. Si no hubiese la coma, les tendría más claro, porque diría, lo hará y se arrepentirá a sí mismo. En ese caso sería separado. Pero si está la coma, hay una pausa y es otra unidad sintáctica. A ver, lo hará a sí mismo. No, perdón. Lo hará y se arrepentirá. Asimismo se cargará toda la culpa. Ah, ya, está bien, sí. Es separado, ¿verdad? Quiere decir que él mismo se va a cargar toda la culpa, ¿no? Así mismo como siempre. Es decir, también como siempre. En ese caso, el primero es separado y el siguiente es junto. ¿Ya? Y acá le he puesto algo adicional también para mejorar nuestra ortografía. Recuerda que estamos dentro del tema de palabras dudosas.
y para que sepan diferenciar. Por ejemplo, a es una preposición, a con h, ¿verdad? Después es una interjección de sorpresa, a es una conjunción del verbo haber, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes dicen, ah, ya, profesor, está bien, ¿verdad? Ah, ya. En ese caso tendrían que escribir con el segundo, ¿verdad? A, H y el ya, profesor, coma, profesor. Siguiente, habría y habría. Ese habría sin H es del verbo abrir, ¿ya? Del verbo abrir. Abre, ¿ya? Abre la puerta sin H. Abre el refrigerador sin H. En cambio, habría con H del verbo haber. Habría muchas personas, ¿verdad? El siguiente, ahí, ¿ya? Ahí con H y con tilde se refiere a un lugar. ¿Estamos? Ahí hay moscas. Ahí hay alumnos. Ahí está tu comida. En ese caso con H y con I, y con tilde. Ahí es una interjección de dolor, pues, ¿no? Te duele algo. Ay. Y ahí es una forma impersonal del verbo haber. Hay muchos participantes, hay muchos alumnos, etcétera. Ala, miembro del animal voladores. Ala con H, conjugación de alar, de jalar. Aprender, adquirir conocimiento. Aprender con H, de coger y agarrar. Entonces, chicos, eso sería todo. Acá tienen los mismos ejercicios, ¿ya? Entonces solamente van a resolver los que faltaban, pues, ¿no? En la clase anterior. Sería todo, chicos. Muchas gracias. Y recuerden ¿verdad? Me olvidaba subirlo al foro, ¿ya? Estamos como asistencia. Mañana tenemos revisión, no se olviden.